Bien, señores, estamos buscando respuestas para muchísimos problemas y estamos en un proceso de ver cómo convencemos a un amigo de que hagamos no un programa largo sobre un tema o sobre muchos temas, sino cómo analizamos en cada oportunidad un tema que realmente nos preocupa. Tenemos al licenciado Jesús Seguía, que es presidente de Atincorp Internacionales, experto en estudios y diagnósticos políticos y electorales. Esto es como una especie de observatorio de políticas públicas que tiene la UAS, pero a nivel internacional. Guardando la distancia. Le damos la bienvenida, le agradecemos a Jesús que esté con nosotros, pero realmente le vamos a plantear la posibilidad de dosificar las participaciones por tema. Hay dos cosas, dos específicamente, que están pesando mucho en el ambiente dominicano y tenemos que todo ver cómo hacemos política aplicada al ambiente local. Uno es la palabra percepción y lo otro es la globalización de lo malo. Es decir, se globaliza lo bueno, se globaliza lo malo, pero lo malo se está globalizando y está pesando mucho. Jesús, gracias por estar aquí. Y háblanos de la percepción. ¿Qué es lo que verdaderamente vale? ¿La realidad o lo que la gente percibe? Mire, yo creo que las dos cosas. En un mundo donde lo que la gente perciba pesa a la hora de votar, a la hora de tomar decisiones, en un mundo más democrático, un mundo donde la gente está participando de manera activa, donde tenemos ciudadanos activos, a diferencia de en décadas pasadas, o siglo pasado, ya la percepción de la gente, saber cuál es la percepción de la gente acerca de cualquier fenómeno político, social, económico, es relevante, es muy importante. De manera pues que eso es por un lado. Y por otro lado, las realidades obviamente es necesario evaluarlas, porque una cosa es lo que a veces la gente piensa y otra cosa es lo que realmente existe. Ambas son importantes, repito, pero las realidades es lo que finalmente decide cualquier proceso o cualquier desenlace o cualquiera toma de decisiones que se tenga que hacer con respecto a cualquier tema. Aquello de que se toma el violín con la izquierda y se toca con la derecha, no es realmente el problema que hay. El problema es que si usted revisa todos los partidos políticos que han llegado al poder, dejaron de plantear la discusión de programas de gobierno con tiempo, porque a lo mejor media hora antes de las elecciones se aparece con un folletico que alguien hizo al vapor. Estoy hablando de que usted los candidatos no los ve como portadores de necesidades en que usted puede elegirlo. Por eso es que han surgido las famosas referéndum y plebiscitos, tratando de revocar mandatos por incumplimiento de nada, porque tampoco nadie se ha comprometido a nada. Háblenos de eso. Sí, mira, yo creo que los dominicanos en particular deben evaluar un fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial. Y en América Latina en particular, hemos registrado un evidente quiebre de todo el andamiaje político tradicional. Es decir, estamos frente a un nuevo rostro del poder, producto de los cambios de era históricas. Es decir, con las grandes revoluciones tecnológicas hubo un cambio en la manera de dirigir y conducir las empresas, hubo un cambio en la manera, en el desempeño de la sociedad. Ya vemos que surgen movimientos ahora, movimientos verdes, o sea, no tiene que ver con el movimiento Marcha Verde de aquí, movimientos verdes de conservación de la naturaleza. Tenemos movimientos por la diversidad y por la diversidad de géneros sexuales, y vemos movimientos de todo tipo a nivel mundial. Pero los últimos en generar cambios en el mundo son los políticos. Han sido los más renuentes al cambio.
Y por eso es que se están resquebrajando todas las estructuras, algunas veces de manera violenta, algunas veces de manera caótica, y eso es el resultado, repito, de un cambio de eras históricas que está generando un nuevo rostro del poder, y los políticos son los últimos en enterarse y los últimos en acoplarse. Razón por la cual, don Julito, nosotros vemos que en América Latina, Hugo Chávez rompe el celofán. Un hombre que intentó, un militar que intentó dar un golpe de Estado, se convierte en presidente de la República y derrumba las viejas estructuras clásicas de poder político en Venezuela, como el caso de Acción Democrática y COPEI. Vemos que un exguerrillero que no usa ni siquiera media y rompe con todos los paradigmas del marketing electoral, es un hombre totalmente informal, no es el candidato típico, simpático, bien vestido, como es Pepe Mujica, se hace presidente en Uruguay. Vemos que un dirigente cocalero, un indígena cocalero, se hace presidente en Bolivia. Vemos que un economista desconocido en Ecuador de pronto se convierte en presidente de Ecuador. Vemos que de pronto un líder sindical en Brasil se convierte en presidente de la República, un empresario en Chile, un empresario en Panamá, un cómico en Guatemala, un cantante en Haití, y vemos que un sacerdote se hace presidente en Paraguay. Entonces algo está pasando. Y para rematar, hace 8 años, en Estados Unidos, en Norteamérica, un país que ha librado grandes luchas en materia contra la discriminación racial, un negro se hace presidente de los Estados Unidos. Un negro, un Trump. Y para rematar ahora, un Donald Trump, empresario que no es político, y la demostración más evidente de que es así, es lo que estamos viendo pues con el desempeño del presidente Trump, es que el presidente Trump, que no es político, se hace presidente de los Estados Unidos. Entonces, esto no es casualidad. Y yo lo digo porque República Dominicana... Pero tampoco está planeado. No. Esta es la respuesta espontánea de la gente buscando soluciones y alternativas de cambio. Porque cuando los políticos de oficio fallan, los pueblos inventan. Y los pueblos latinoamericanos hace tiempo vienen inventando, y todavía no han logrado encontrar, no han logrado encajar. Eso ha pasado, pues. Chávez fue un invento. Chávez fue un invento. Maduro es un invento. No, Maduro es un accidente de la historia, sencillamente. Por eso es que tiene el problema que tiene, porque no ha podido, simplemente un accidente, una circunstancia, no está preparado para eso. El país le quedó demasiado grande, la crisis le quedó demasiado grande, sobrepasó su capacidad de respuesta. Entonces, encontramos con que los políticos de oficio, que cuando fallan, los pueblos inventan, y en ese invento es que estamos todos los latinoamericanos. Mira, lo que es México está al borde de un invento. Panamá, que muchos creen estable, bueno, Venezuela más estable que Venezuela no había nada. La democracia más sólida de América Latina, y fíjate tú lo que pasó. Panamá, República Dominicana, pueden estar al borde de un invento. ¿Esto es porque yo esté propiciando esos inventos? No, simplemente alertando a los políticos de oficio que tomen actitudes correctivas, que se incorporen a los procesos de cambio, que entiendan que estamos ante un nuevo elector, que entiendan que estamos ante un nuevo ciudadano, que entiendan que estamos ante nuevas realidades, pero que ellos no logran acoplarse. Y a propósito de invento, no lo puedo dejar ir sin que nos hable de algo que escribe el presidente Fernández diciendo que hay algunas cosas que no son de computadora que se hacen virales, como el caso de la corrupción. ¿Es la corrupción algo que se ha impuesto por las necesidades de los partidos de llegar al poder porque necesitan dinero, o es una convicción de que la política es para hacerse de dinero? Mira, yo creo que las dos cosas. En primer lugar, el tema de la corrupción surge por dos razones básicas. Uno, por unas débiles, digamos, débil formación ética por parte de los políticos y de la sociedad en general. Es decir, la sociedad latinoamericana no tiene esa conexión mágica con los valores fundamentales, con la ética, como hay otros países, sobre todo los países desarrollados.
Hay corrupción en todas partes del mundo, pero como hay en Latinoamérica, difícilmente. Eso tiene razones históricas que no vale la pena mencionar ahora, pero eso es una razón. La otra razón es las amplias facultades discrecionales de los políticos. Mientras mayores facultades discrecionales tengan los políticos para dar trabajo, dar contrato, poner alcabalas en cualquier lugar, para dar permiso de cualquier cosa, en esa misma medida se están generando estímulos a la corrupción. Mientras menos capacidad discrecional, menos corrupción habrá. Es decir, mientras haya un Estado político, o sea, un Estado sobredimensionado, donde los políticos tienen amplias facultades discrecionales, allí va a haber casi que automáticamente corrupción. Ahora, los políticos van a campañas electorales, necesitan dinero. Obviamente ese es el primer paso. Dinero para hacer la campaña, pero después que están en el gobierno, necesitan dinero para hacer su vida. Y obviamente no son de los políticos que se acostumbran a vivir con su sueldo. Haga una revisión de casi todos los políticos y se dará cuenta que son pocos los que terminan un mandato viviendo en las mismas condiciones que cuando llegaron, o en peores. Muy difícil. Cambian de estatus rápidamente. Ahora, eso, repito, no se cambia con simples represiones, eso no se cambia con comisiones contra la corrupción, con leyes. Ese no es el tema. Son complementos importantes. Y nosotros que tenemos, digamos, los últimos 50, 60 años hemos tenido presidentes de carrera, de gente que ha hecho política de por vida, se prepararon y llegaron. ¿Por qué puede venir el caos? Si hemos hecho lo que tradicionalmente se hacía, es que zapatero a tu zapato, tú coges todos nuestros gobernantes y son políticos que tardaron mucho en llegar a hacerlo y a ser presidente. Por lo que decía al comienzo, no están entendiendo que estamos frente a un nuevo elector, un nuevo rostro del poder, y siguen creyendo que el poder es asumir posiciones caudillistas, es asumir posiciones utilitarias, o sea, yo utilizo a la gente, engaño a la gente, hago demagogia, prometo lo que no puedo cumplir. Y paremos de contar muchas prácticas que ya no funcionan. El elector de hoy día es un elector más educado, más formado. Todos los jóvenes menores de 35 años, de 45 años, y República Dominicana, el 34% de la población dominicana es menor de 35 años, menor de 34 años. Y esto es un hecho significativo, una población joven. Entonces, los políticos tienen que entender que ese elector tiene un nivel de escogencia, de selección, de criterio, de participación, distinto a los que tenían los electores de antes, que en su mayoría eran analfabetas, eran electores masificados, eran electores que se le daban respuestas genéricas. Ya no. Al elector hay que tratarlo de otra manera, y la relación utilitaria de los políticos ha puesto en tela de juicio el liderazgo de los políticos. Eso es estar utilizando a la gente sin respetarlos, sin tomar en consideración sus opiniones y sus derechos. Eso es un abuso que pasa factura, y los políticos están recibiendo esas facturas en forma muy voluminosa en este instante. Mire, Venezuela que hace un tratado de política en los últimos años, y fue la desaparición de los partidos políticos tradicionales. Y no fue por un golpe de Estado, realmente eso sustituyó a lo otro, pero no fue por un golpe, fue por la debilidad que al final mostraron los dos grandes partidos políticos de Venezuela. Ellos decidieron su extinción, y todavía después ni siquiera los residuos pudieron hacer nada, no existía nada. Hay otros países que usted visualiza que pueden repetir ese fenómeno. Yo creo que todos los países latinoamericanos están en ese proceso. Porque los partidos siguen en todos los países latinoamericanos. Casi todos los países latinoamericanos están en ese proceso, repito. Hasta República Dominicana está en riesgo de caer en manos de algún improvisado en la política que nadie puede definir en este instante. Nadie sabía que Hugo Chávez se iba a ser presidente de la República. La primera vez que ganó, que fue en el año 98, en febrero del 98, las elecciones fueron en diciembre, pero en febrero del 98 Chávez tenía 4 puntos en las encuestas. Y 4 o 5 meses después estaba ya igualándose con Irene Sáez, que estaba en primer lugar.
Y de ahí nadie lo detuvo y ganó por más de la mitad de los votos en diciembre. Son fenómenos que surgen de manera espontánea porque los pueblos empiezan a inventar. Y yo digo al pueblo dominicano, le digo a los políticos de oficio. Irene Sáez no era otro invento. ¿Cómo? Irene Sáez no era otro invento. Por supuesto. Venezuela está inventando desde hace 30 años. Primero inventaron a Andrés Velázquez, que estuvo a punto de ganar. Entonces fueron los partidos los que fallaron. Obviamente, eso es lo que estoy tratando de indicar. Son los partidos los que fallan, generan un vacío y el que lo agarra es de él. Pero no vaya lejos, aquí los PRDistas te hablan de Peña y los PLDistas te hablan de Bosch y los reformistas te hablan de Balaguer y ninguno está siguiendo los lineamientos de ellos y lo están usando la fotografía y el lema, pero están haciendo otra cosa. ¿No fue que eso es lo que pasó en Venezuela? En Venezuela los partidos políticos, sobre todo Acción Democrática, dejó de hacer política. Se dedicaron a usufructuar el poder, se dedicaron a hacer cosas indebidas, dejaron un vacío inmenso y ahí están los resultados. Rómulo Betancourt, que los dominicanos saben quién fue Rómulo Betancourt. Y gran parte de esto que tenemos hoy día, esta libertad de expresión, se debe haber derrotado una dictadura gracias al aporte de los dominicanos en primer lugar y el esfuerzo dominicano, pero también el apoyo internacional, sobre todo de Venezuela y de Rómulo Betancourt. Quiero recordarlo, por cierto, porque en este momento Venezuela necesita de mucho apoyo internacional y yo creo que República Dominicana debe tener una actitud mucho más consecuente con Venezuela. Un reclamo humilde y digamos, muy sincero que yo le hago al pueblo dominicano. No dejar sola a Venezuela en un momento de una transición difícil que estamos viviendo. No, pero el pueblo no ha dejado solo a Venezuela. El que lo ha dejado el gobierno. Gracias por la aclaratoria. Entonces, fíjese, el tema es que Acción Democrática abandonó las tesis, abandonaron a los planteamientos de la AD originaria. Se desconectaron de esa AD, pero eso no significa que sean buenos, porque hay veces los originarios están desfasados. Hay veces no. Rómulo Betancourt hoy es más vigente Rómulo Betancourt que en aquel entonces. Y no se repitió como candidato. ¿Quién? No, porque es un demócrata. No, porque los partidos deben presentar ofertas adecuadas a la época. Por supuesto. Ofertas. Por supuesto. En Venezuela comenzaron a repetir candidatos tanto COPEI como Acción Democrática. Fíjese usted que no generaban liderazgo. Fíjese usted, Rómulo Betancourt planteaba los paradigmas dominantes, los paradigmas políticos dominantes del siglo XXI son la democracia, la educación, la ciudadanía activa y las comunidades activas. Esos 4 paradigmas son los que dominan lo que llaman hoy la gobernanza en cualquier país del mundo moderno. Rómulo Betancourt planteaba esas 4 cosas en el año 60 del siglo pasado. Y Acción Democrática no supo aprovechar eso. Y eso es lo que yo digo que hace la diferencia entre hacer lo correcto y estar en condiciones, digamos, depresivas. Ese vacío que dejan los políticos es lo que aprovechan improvisados políticos. De pronto surgen movimientos de la nada con políticos improvisados y son los que se toman y se hacen del poder. Y si tienen un planteamiento totalitario como pasó en Venezuela, bueno, ni hablar. Hay quienes no tienen ni eso. Llegan al poder improvisadamente y se van a los 4 o 5 años. Pero esa modalidad de querer seguir, todo el mundo quiere seguir. ¿Es por miedo a lo que viene después? No todos los presidentes que han surgido en los últimos años en América Latina, producto de este revolcón político, han tenido la conducta totalitaria ultraizquierdista que ha tenido Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Yo creo que ninguno, ni Lula da Silva lo han tenido, ni los partidos de izquierda más o menos moderados, ni siquiera en El Salvador lo han tenido. Son pocos los que han tenido esa vocación totalitaria, ese enamoramiento de Fidel Castro. Sí, pero ¿por qué un régimen que había fracasado allá se empeñan en repetirlo? Si tienen el ejemplo ahí.
Don Julito, eso es pero ¿cómo puede ser que un país que esté pensando, dice, ¿cómo tú puedes emular lo que fracasa? Y se insisten, eso no hay quien lo cambie. No es que quizás, a veces le pregunto, ¿no será que quizás Nicolás Maduro no quiere que el pajarito se le muera en la mano? Es decir, como que cargar con el peso histórico de en nuestro régimen, en nuestro gobierno, en nuestro partido, las cosas no funcionaron. Se le murió, es un Cid campeador. Mira, está muerto arriba del caballo. El chavismo ha tenido tres grandes fortalezas. El liderazgo indiscutible de Hugo Chávez, que era formidable. Segundo, el poder económico que maceraba ese liderazgo. Ese liderazgo, sin ese poder económico, no hubiese tenido el mismo impacto. Ya no lo hay. Y en tercer lugar, las incompetencias de la oposición venezolana durante 18 años. Los dos primeros desaparecieron y el tercero medio desapareció y la oposición está mucho más coherente, más consistente, más unida, pero los dos primeros desaparecieron. Al no tener el liderazgo de Chávez, no tener el poder económico y tener una oposición más consistente, hace que Nicolás Maduro esté atravesando por un calvario y esté gobernando en condiciones extremadamente precarias. Entonces, eso hace pues que ya la situación en Venezuela sea en este instante digamos, de pronóstico reservado. Estamos al borde de un desenlace. No sé si ya estamos terminando el programa. Terminando, pero hay dos cosas. Terminar el desenlace diciéndonos si los militares son los que mantienen eso y Carlos tiene algo. Ok. Bien. Lo de los militares en cuanto a Venezuela, ¿qué posibilidad hay de que tengan un papel en cuanto al desenlace de lo que suceda allá? Mire, es lamentable que los militares sean los que tengan que estar decidiendo el destino de un país. No estoy en contra de eso. Lo que compete hacer en Venezuela en este instante, definitivamente, ante un gobierno que está gobernando en condiciones extremadamente precarias y va a ser cada día peor, porque ese proyecto no va, ese proyecto no aplica, eso es inviable, ese proyecto socialista. Ante esa situación y una oposición que está asumiendo las cosas en forma también extrema, porque viene una sed de venganza, una sed de persecuciones, etcétera, etcétera. Yo creo que lo único, y es lo que vengo planteando, hasta un libro escribí que se llama Al borde del desenlace, el suicidio de una revolución. Eso está en Amazon. Vengo planteando la tesis de crear un gobierno de unidad nacional de transición, con o sin Nicolás Maduro. Nicolás Maduro cada día está dando demostraciones de que no quiere ningún tipo de acuerdo de ese tipo. Pero yo creo que es lo único que conviene a Venezuela, donde chavistas y opositores se pongan de acuerdo, los militares sirvan como soporte y respaldo a eso para que no haya debilidades de ningún tipo, y durante 2 años se cree un gobierno de transición para nosotros poder reconstruir la economía del país, para poder reconstruir la institucionalidad perdida en el país, para que puedan fluir ahora las elecciones de manera normal y convocar luego elecciones presidenciales a los 2 años. Vamos a ver si caben 140 caracteres, como en Twitter. Populismo e invento. ¿Hay una relación o uno lleva al otro? El populismo podría llevar a que surjan los inventos que usted dice que la población materializa para sustituir los vacíos políticos. El populismo ya no hay ni siquiera con qué sostenerlo. Muy bien. Señores, licenciado Jesús Seguía, presidente de Atincorp Internacional y experto en estudios diagnósticos políticos y electorales, gracias y nos vemos posiblemente la próxima semana con otro tema con Jesús.